Bueno, como se puede apreciar, esto fue la sala y pertenencia de la familia, como el caso de las sillas, las planchas de carbón, porque en esos tiempos no había luz eléctrica, y una vitrola en cada esquina de la sala que servía para escuchar música, ¿no? Y Sergio pues había armado con cuadros que nos hablan acerca de su vida y obra, y lo voy a explicar, ¿no? Cuadro por cuadro, para que de esta manera puedan tener alguna información, ¿no? Por acá, si tienen preguntas, dudas, quieren algunos detalles, con toda confianza, porque los cuadros nos explican esto en su totalidad, ¿no? Como sabemos, por 1920 a Vallejo le acusan del incendio y saqueo a la casa de los señores Santa María, acá en Santiago de Chuco. Esa casa actualmente queda en el Hotel Bolívar, acá en la esquina nada más, ¿no? Y fruto de eso fue a parar 112 días en la cárcel, más de 3 meses y medio, y le sirvió como parte de la inspiración para su segundo poemario, que tuvo por nombre Trilce, ¿no? Luego tenemos la fotografía de José Luis Garrido, este gran escritor, ¿no? Y uno también de los fundadores del Grupo Norte, este gran movimiento literario que surgió en la Libertad. Después que César Vallejo estudia la secundaria en la hermana provincia de Huamachuco, en el Colegio San Nicolás, por 1913, después de varios intentos de querer realizar los estudios superiores, se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo y se conoce pues con un grupo de jóvenes escritores, ¿no? O artistas en todo caso, que en esos tiempos pues se le conocía como el Grupo de los Bohemios y luego adoptaron el nombre del Grupo Norte, como se le conoce actualmente dentro de nuestra literatura regional. Entre ellos tenemos a Antonio Orrego, Federico Sandoval, Querre, Muñoz, Pelusín, César Vallejo, entre otros, ¿no? La fotografía de esta señorita que vemos acá, María Rosa Sandoval, una de las hermanas del Grupo Norte, pues se dice que tuvo amoríos con el poeta, ¿no? Y que huyó de una manera bastante trágica, porque también se habla que tuvo tuberculosis. Y como sabemos, en esos tiempos esa enfermedad era mortal, no tenía cura. Y también pues que en honor a ella y a su madre, ambas llamadas Marías, es que nos escriben dados eternos, hay Marías que se van, como también nos recuerda en su segundo poemario, ¿no? Fotografías por el centro de Trujillo, por donde vivían los amigos del Grupo Norte y por donde también se reunían a hacer bohemia. Luego tenemos la fachada de la industria, que hasta la actualidad pues se mantiene de la misma manera, ¿no? Con la misma infraestructura, y que en esos tiempos era dueño el señor Macedonio de la Torre, ¿no? Este gran personaje trujillano, que en su mansión realiza la exposición de su pintura y Vallejo declama por primera vez los heraldos negros. En sus escritos que tiene por 1918, pues nos habla que Trujillo era una ciudad bastante tranquila, ¿no? Y la historia pues, nos confirma eso con un promedio de 14.000, 15.000 habitantes, casi todo el centro de Trujillo nada más. Luego tenemos la moda, cómo se vestía en esos tiempos, y César Vallejo utilizaba el terno como símbolo de respeto, ¿no? Ante la institución donde estudiaba, en este caso la universidad. Fotografías de la época de cómo era Trujillo por 1917, 18, el hotel donde se hospedó, aquí en Torre de San Martín, ¿no? El rinconcito de Vallejo, que también se mantiene de la misma manera, y el bar americano, que queda en la esquina de la Plaza de Armas, actualmente la Pollería Plaza, ¿no? Donde también se reunía el Grupo Norte a hacer bohemia. Dentro de los trabajos más resaltantes que tuvo en la Libertad, pues uno de ellos fue como ayudante de cajero en la Hacienda Roma, se dedicó a lo que son las planillas, ¿no? También trabajó como preceptor o docente, si queremos llamarlo así, en el Centro Viejo, en el 241, y cuando hizo su bachillerato, su tesis le da cierta popularidad o fama, ¿no? Y es por eso también que le brindaron la oportunidad de trabajar en el Colegio San Juan como docente de primaria. Cuando llega a Lima por segunda vez, a fines de 1917, para ser un poco más exactos, el 30 de diciembre, entre los 3 primeros meses del siguiente año se conoce con grandes escritores, ¿no? Como es el caso de Abraham Valdelomar, del Movimiento Colonia, que fue su gran amigo, José María Buren, Prada, entre otros, ¿no? Y se dedica a la misma labor como docente, pero en instituciones particulares. Una fotografía con su hermano Néstor de Paula, ¿no? Quien fue también el que le ayudó en el aspecto económico para que de esta manera pueda llevar, ¿no? Algunos cursos en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, porque trabajaba como juez de primera instancia en Huamachuco, ¿no? En esos tiempos en la provincia. También tenemos uno de sus poemas, uno también de los más criticados a nivel mundial, ¿no? Partiendo desde el origen del poeta, la estructura y la temática. ¿Les detalles aparte? Sí, por favor. Bueno. Cuando César Vallejo estaba en Europa, le preguntaban de dónde era, y él decía, soy de Santiago de Chuco, ¿no? Y es por eso que según críticos españoles, pues se dice que era o venía, ¿no? De un país subdesarrollado como somos todavía considerados hasta la actualidad, y de un pueblito llamado Santiago de Chuco, a manera de discriminarlo. Con respecto a la estructura, en términos generales, como inició una nueva corriente literaria, como es el vanguardismo, pues obvió casi por completo, ¿no? Las reglas o características a la literatura clásica,
Entre ellas, pues, dentro de lo más resaltante, ¿no? La rima, la métrica, el verso libre, los signos de puntuación que tampoco en algunos casos tampoco no los toman en cuenta, entre otras muchas cosas más. Y con respecto a la temática, pues fueron temas aparentemente sencillos, cotidianos, vivenciales, pero envueltos, según decir, metafísico, simbólico o en la característica más resaltante, el vanguardismo, como la sin razón y como se puede apreciar en el primer verso, ¿no? Primero lo afirma y luego dice: yo no sé, ¿no? No hay una lógica de por sí, y es por eso que en estos tiempos no se le pudo entender, no se le comprendió, y es por eso también que muere en la total pobreza, como ha recordado, ¿no? Luego tenemos una de las cartas que escribe en su estadía en Lima, ¿no? Por 1918, a su amigo Oscar Imaña, en Trujillo. ¿Por qué murió tan pobre Vallejo? Bueno, nosotros sabemos que la mayoría de migrantes que se van a Europa, bueno, en esos casos, ¿no? Llegaban como perfectos desconocidos. Y este fue el caso de César Vallejo, pues, ¿no? Y es por eso que mientras no tuvo trabajos estables, ¿no? Dijimos, ningún trabajo estable tuvo, ¿no? Siempre estuvo de repente en revistas, haciendo lo que más podía por ir sobreviviendo, ¿no? Y otro que es, hay personas que son un poco, ¿cómo te puedo decir? Independientes, ¿no? Y que de alguna manera son aventureros, les gustan los viajes, pues, ¿no? No tienen una estabilidad tampoco. Y es por eso que en tan corto tiempo vivió tanto, pues, y pudo escribir tanto también. Sí, sí les convencí. A ver, bueno, tenemos fotografías de la primera parte de la casa cuando fue adquirida a manos de la municipalidad muchos años atrás, y es en estas condiciones como la entregan, tal como se puede observar, y que vamos a ir a visitarla mucho más adelante, ¿no? El total de hermanos, según los familiares, se dice que fueron 12. César Vallejo fue el último y su hermano Miguel el penúltimo. Y por la corta edad que se llevaron, compartieron muchos momentos propios de la niñez, y es por eso que cuando los hermanos fallecen en 1915, ¿no? Pues en honor a él o en su memoria, ¿no? Es decir, recordarle con este poema y recordar también momentos que pasaron dentro del hogar, mencionando parte de la casa, como es el caso del pollo, la sala, el zaguán, los corredores, ¿no? Que también les voy a mostrar. En su segundo poemario nos habla acerca de dos de las hermanas, como es el caso de Natividad y Agueda, ¿no? Y él simplemente pues las describía como Nativa y Aguedita, como también le llamaba de cariño dentro del hogar, un poema que le dedica a su madre después de fallecer por 1918, y uno de los últimos familiares que estuvo acá en la casa, ¿no? La sobrina de Vallejo, la señorita Otilia, hija de su hermano Víctor Clemente, el mayor de los hermanos varones. Después que estuvo en la cárcel, hasta por 1921, fines del mes de febrero, ¿no? 112 días, más de 3 meses y medio, por el buen roce social que tenía en parte el Perú, como es el caso de Arequipa, Lima, Trujillo, Chiclayo, todos intelectuales, pues de esta manera también hicieron la parte administrativa para que le puedan dar la libertad condicional, y es así como sale libre. Y pasados 2 años, por 1923, la familia Santa María, la que hizo la denuncia, una familia de mucho dinero hasta la actualidad, había decidido dar nuevamente inicio a este proceso judicial, y se dice que Vallejo, por temor de volver a la cárcel, es que adelanta su viaje a Europa, ¿no? En este caso París, Francia, la ciudad de luz. Uno de los primeros hoteles donde se hospeda, uno de los cafés que solía visitar con sus amistades, César Vallejo del dormitorio de la Rega, ¿no? Este gran escritor español, y con otra amistad, el bastón y el sombrero, una moda por Charles Chaplin, ¿no? Como muchos de los emigrantes, sabemos que llegan como perfectos desconocidos, como le estaba comentando, ¿no? Tuvo una economía muy precaria, muy